Amén, saludamos a cada uno de ustedes. Amén, les saludamos de una forma cariñosa en esta tarde. Saludamos, ¿cierto?, principalmente a nuestro pastor Orlando Mora, ¿cierto?, nuestra pastora Silvia Calvio, que son nuestros pastores que nos amonestan y nos presiden en el Señor, hermano. Amén. Siempre como costumbre, amén, no es como un mandato bíblico, pero es un reconocimiento, ¿cierto?, que como dice la Biblia, un reconocimiento a quienes, ¿cierto?, nos amonestan. Amén, nos presiden en el Señor. Amén, nos enseñan, hermano. Amén, hacen una labor tan linda, ¿cierto?, lo que es el pastorado. Amén, también saludamos a todos los siervos del Señor que puedan estar en sintonía. Amén, les saludamos cariñosamente, ¿cierto?, a todos nuestros hermanos del Ministerio Evangelístico Nisi, ¿cierto?, les saludamos de una forma linda, de una forma especial, ¿cierto?, de una forma cariñosa. Amén. La verdad de las cosas, mis amados hermanos, que este es un programa, bueno, que es la continuación del programa que estamos haciendo, ¿cierto?, el día, ¿cierto?, el día miércoles. Les recordamos, ¿cierto?, que en un comienzo el programa radial A Dios sea la gloria, ¿cierto?, del Ministerio Evangelístico Nisi. Amén. Estará saliendo, ¿cierto?, día lunes, miércoles y viernes a eso de las 7 de la tarde. Por motivo, ¿cierto?, que cuando los niños están de vacaciones como que desordenan un poquito los horarios, uno que es padre, ¿cierto? La verdad, las cosas que se debe adecuarse a lo que es su familia también, ¿cierto? Y en ese caso, ¿cierto?, en las mañanas se me complica un poquito el horario que estamos teniendo en la mañana de 10 a 11. Quizá más adelante estaremos retomando ese horario. Amén. Por lo pronto, ¿cierto?, estamos con horario de verano, día lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde, ¿cierto? Estamos comenzando hasta las 8. Tenemos una horita de programa, ¿cierto?, en donde creemos que será de gran bendición. Pero sabe que la verdad las cosas que, bueno, hacemos como un servicio de utilidad pública. Amén, ya que hemos saludado a todos los hermanos, bueno, ¿cierto?, a todos los que se estén sumando a la sintonía a través de la 97.4, le mandamos un cariñoso saludo. También a nuestros amigos que se sumarán a la transmisión a través de la plataforma de Facebook. Amén. También le mandamos un cariñoso saludo. Recordamos que también todos los videos que nosotros estamos realizando, bueno, lo personal, mi persona, los mensajes acá, ¿cierto?, bueno, los que yo predico acá en la iglesia, ¿cierto?, lo estamos subiendo a una humilde página de YouTube, ¿cierto?, que usted la puede encontrar como Hermano Rodrigo Poblete. Amén. No subimos los videos del pastor, no porque nosotros no queramos tener videos, ¿cierto?, de nuestro pastor predicando, ¿cierto?, en la iglesia, sino que porque nuestro pastor tiene su página, ¿cierto?, también su canal de YouTube. Más que una página, es un canal de YouTube donde usted también puede, ¿cierto?, ver y ver los mensajes que nuestro pastor ha ido predicando, los mensajes que va subiendo. Amén. A pesar de que ahora nuestra hermana, que es la que nos graba, ¿cierto?, nuestra hermana Rosa Mora, no ha grabado los mensajes, pero bueno, Dios sabe el por qué. Por lo pronto, ¿cierto?, bueno, estamos subiendo este material, ¿cierto?, los programas radiales los estamos subiendo para si usted quizá quiere anotar algo, quizá se edificó a través de la palabra, ¿cierto?, de algo que se compartió a través de esta plataforma, ¿cierto? Usted pueda retrocederlo, adelantarlo, ¿cierto? Quizá hacer en los comentarios, ¿cierto?, en el canal de YouTube, Hermano Rodrigo Poblete. Usted pone Hermano Rodrigo Poblete y le van a aparecer, ¿cierto?, estos mismos videos que usted puede ver con el mismo fondo, con el fondo, ¿cierto?, del dial de Radio Kadosh, que es 97.4. Bueno, aquí aparece, ¿cierto?, como al revés, pero es 97.4, ¿cierto?, FM. Amén. Nuestro pastor también tiene su canal de YouTube, Germán Mora. Amén, que también usted puede, ¿cierto?, suscribirse a su canal también, ¿cierto?, para que pueda estar, ¿cierto?, digamos, a lo que es al tanto de lo que nosotros estamos realizando acá como un ministerio. Amén. Bueno, pero la verdad las cosas es que, bueno, es un programa, ¿por qué distinto? Bueno, a pesar del día miércoles estuvimos hablando un poquito, ¿cierto?, con respecto a lo que es el bautismo. Amén. Hablamos, ¿cierto?, sobre los puntos básicos del bautismo cristiano. Amén, porque la verdad las cosas es que hay unos bautismos que son totalmente desapegados a lo que son la escritura. No queremos entrar en polémica, no porque nosotros no tengamos los pantalones como ministerio, o yo como predicador, ¿cierto?, para poder denunciar ciertas cosas, como por ejemplo para decir que el bautismo de los católicos es totalmente antibíblico, ¿cierto?, porque ellos bautizan niños, y hablamos que el bautismo, ¿cierto?, simbolizaba el arrepentimiento de pecado. Bueno, para hacerle un pequeño, ¿cierto?, quiero hacer un pequeño
repaso un poco de lo que hablamos para citar algunos pequeños versículos como para ir culminando lo que es este tema. Pero ¿por qué digo que es un programa distinto, hermano? Porque la verdad las cosas que nos enteramos que, bueno, en el culto del día de ayer nos enteramos que nuestra hermana Adelina, ¿cierto? Está un poquito delicada de salud, amén, ella está hospitalizada, ¿cierto? La verdad los detalles no los tengo con claridad, le dio como una especie de trombosis, accidente cerebrovascular. Y la verdad de las cosas que es lamentable, bueno, es lamentable, ¿cierto? Nosotros sabemos que nosotros como seres humanos estamos expuestos a enfermarnos, a accidentarnos. Y la verdad de las cosas, mis amados hermanos, que entendemos que estas cosas pasan. A ver, no es que nosotros digamos chuta, pero no sé, es algo de otro mundo, sino que estas cosas pasan. Ahora, eso no quita que nosotros como hermanos en Cristo, ¿cierto? Por el cariño que nosotros le tenemos a nuestra hermana, ¿cierto? Parte de nuestro ministerio, no nos afecte. La verdad las cosas es que, bueno, estamos ahí haciendo un cadena de oración, acordándonos, bueno, si usted cuando hace su oración, ¿cierto? Usted quiere orar, si usted cuando antes de irse a acostar quiere orar, o cuando mañana se levante quiere orar y quiere poner en oración a nuestra hermana Adelina, ¿cierto? Hágalo, amén, para que Dios pueda sanarla, para que Dios pueda darle fortaleza a ella, a su familia, a sus hijos, ¿cierto? Esto es algo bastante difícil, pero ¿sabe qué? Mire, nosotros predicamos como ministerio que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Quizá muchas veces Dios nos hace pasar por estas cosas para que nosotros digamos, a ver, ¿en qué nos puede ayudar esto? Y quizá meditemos un poquito, amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Esto es parte de la fe que nosotros profesamos, amén. Así que bueno, la verdad de las cosas, mis amados hermanos, que solamente pedir que Dios pueda dar fortaleza, amén, y esperemos que Dios pueda glorificarse, ¿cierto?, en nuestra hermana Adelina, amén. Y ya, bueno, queremos empezar ya, por motivos, ¿cierto?, que no es tanto el horario que tenemos, el poder hablar, ¿cierto?, de este tema importante, hermano, amén. A ver, muchas personas, ¿cierto?, al bautismo, al ser un simbolismo, amén, hablamos, ¿cierto?, de que Juan el Bautista, ¿cierto?, aparece, amén, aparece, ¿cierto?, instaurando este bautismo, ¿cierto?, que es conocido como el bautismo de Juan, amén, principalmente lo hace en el río Jordán, ¿cierto?, predicando el evangelio, y lo hace principalmente como para arrepentimiento de pecado. Esa era la finalidad, que él les predicaba, ¿cierto?, que el Mesías había aparecido, que venía tras de él, y que era necesario que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, amén. Y este bautismo que él instaura, ¿cierto?, es conocido como el bautismo de Juan. Bendito sea el Cristo de la gloria. Amén. Y la verdad las cosas, mis amados hermanos, que este bautismo, ¿cierto?, de Juan, ¿cierto?, es realizado también, es recibido, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo se bautiza. La Escritura, ¿cierto?, así lo declara. En ese pasaje, ¿cierto?, que es tan evidente de la Trinidad, que aunque no sale en la Biblia, ¿cierto?, como palabra, ¿cierto?, sí es un hecho cuando Jesucristo se bautiza, ¿cierto? El Padre habla desde los cielos, ¿cierto? Y el Espíritu Santo desciende como paloma, y en donde dice, este es mi Hijo amado, ¿cierto?, el Padre, en el cual tengo complacencia. Amén. Después de esto, ¿cierto?, la Biblia dice que el Señor Jesucristo también bautizaba, aunque no literalmente él, sino que sus discípulos, amén. Quizás él predicaba el mensaje y los que se arrepentían, los discípulos los iban bautizando. Bendito sea el nombre del Señor. Y que el bautismo, ¿cierto?, debe haber un arrepentimiento del pecador, o sea, el arrepentimiento debe ser genuino, debe ser real. Juan el Bautista hablaba de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén, que en la vida del creyente pueda manifestar, ¿cierto?, que hay un arrepentimiento, que hay un reconocimiento, ¿cierto?, del ser humano hacia Dios, y que reconociéndose como pecador, aceptando, ¿cierto?, a Cristo como su Señor y su Salvador, aceptando el Evangelio, ¿cierto?, de Cristo, para poder aspirar, ¿cierto?, a una vida distinta a la vida que nosotros llevamos cuando estábamos en el mundo, ¿cierto?, por amor del Señor, por respeto y reverencia al Señor, y esperamos, ¿cierto?, que se pueda interpretar, ¿cierto?,
que el arrepentimiento debe ser de una persona ya madura, consciente de lo bueno y lo malo, ¿cierto? La Escritura también decía que estos hombres bautizaban en lugares donde había mucha agua, porque el bautismo debe ser debe ser por sumersión, ¿cierto? No por rocío. Amén, no se le salpica agua a la persona se mete debajo del agua simbolizando la muerte de Cristo, ¿cierto? Y se saca del agua simbolizando la resurrección de Cristo. Amén, o sea, también el que se bautiza, ¿cierto? Debe ser una persona que debe creer en la resurrección de los muertos, porque esa es la esperanza, ¿cierto?, que nosotros tenemos como iglesia, como cristianos. Amén, esa es la esperanza que nosotros, ¿cierto?, como cristianos tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que, bueno, eso es lo que más o menos nosotros estuvimos hablando. Amén. Y la verdad también, bueno, hacíamos la distinción, ya como para ir metiéndonos, ¿cierto?, en el libro ya de los Hechos, amén, que es donde quiero citar algunos versículos que la verdad las cosas que cuando nosotros estuvimos, ¿cierto?, en el otro programa, no pudimos citarlo, bendito sea el nombre del Señor, pero ahora, ¿cierto?, tenemos un poco más de tiempo, ¿cierto?, tenemos un programa entero para citar la otra mitad, por eso quisimos hacer el programa en dos partes. Bendito sea el nombre del Señor. Hacemos la diferencia nosotros, ¿cierto?, de lo que es el bautismo en las aguas con el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, el libro de Hechos, en el capítulo, ¿cierto?, 1, versículo 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, es una promesa de ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Porque el bautismo de las aguas, ¿cierto?, no era lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a estar orando al Señor. Amén. Vamos a estar dándole ya comienzo a lo que es el tema de la palabra. Amén. Hemos hecho la introducción para que usted más o menos pueda ir enchufándose, ir conectándose, ¿cierto?, a lo que queremos hablar en el día de hoy. Amén. Y vamos a estar orando al Señor, ¿cierto? Amén. Vamos a estar orando al Señor para que Dios pueda glorificarse. Vamos a estar orando al Señor para que Dios pueda bendecirnos a través de la palabra, de esta linda enseñanza, porque es algo que todo cristiano, todo siervo de Dios debe, ¿cierto?, tener en cuenta esta palabra, esta enseñanza. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, reconocemos, Señor, yo principalmente reconozco como vida, como pecador, Dios mío. Reconozco, Dios mío, Señor, que todo lo que digo, todo lo que pienso, quizás todo lo que hago, Dios mío, no es muchas veces lo que yo quisiera hacer delante de tu presencia. Muchas veces peco, Dios del cielo, peco, Dios mío, y mi corazón, Dios mío, Señor, o el Espíritu Santo dentro de mí se contriñe, Dios mío, Señor, porque muchas veces cedemos ante las tentaciones, Dios mío, ante los malos pensamientos, Dios del cielo. Pero nuestro anhelo es batallar, Dios mío, nuestro anhelo, Dios del cielo, es buscar tu presencia, nuestro anhelo, Dios mío, es estar, Dios mío, Señor, humillándonos delante de ti, luchando en contra del pecado, buscando, Dios del cielo, poder ganar almas para Cristo, poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Bendito sea tu nombre, Rey. Exaltamos tu nombre. Exaltamos, Dios mío, tu precioso nombre. Señor amado, bendice, Dios del cielo, esta radio, Dios mío, bendice este ministerio. Creemos en las promesas, Señor amado. Creemos, Dios mío, Señor, que el Espíritu Santo está más que activo, Dios mío, para bautizar, para hacer milagros, Dios mío, para moverse poderosamente, Dios del cielo. Dios mío, queremos que a través de esta enseñanza, quizás es una enseñanza corta, una enseñanza breve, quizás muchos saben estas cosas, Dios mío, Señor, pero queremos colaborar, Dios mío, en tu obra, Dios mío, Señor, trabajando, Dios mío, dentro de lo que se pueda, Dios mío, por los tiempos que manejamos, Dios mío, Señor, dentro de nuestra carne que se fatiga, Dios del cielo, buscamos, Cristo de la gloria, Señor amado, el poder agradarte, Dios del cielo, a pesar de que te fallamos y te desagradamos, pero por otra parte, Dios mío, buscamos agradarte, trabajando en tu obra, Dios del cielo, tratando, Dios mío, Señor, de que tu Espíritu Santo pueda llenarnos aún más con tu presencia, porque nuestro corazón es engañoso, Dios mío. Perdona nuestras faltas, Dios del cielo, nuestras ofensas, nuestros pecados, Dios mío. Ten misericordia, Rey de gloria. Bendice, Dios del cielo, en este día el programa radial A Dios sea la gloria. Por misericordia te lo pido, Dios del cielo, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén
y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Bueno, es importante orar. Amén. Bueno, nosotros los que somos pentecostales, hermano, dependemos totalmente de la presencia de Dios, hermano. Aquí no hay curso de teología, hermano. Aquí no hay entendimiento bíblico, no hay capacidad intelectual, hermano, que valga por sobre lo que el Espíritu Santo puede hacer, aunque sea un ensayo, aunque sea algo bastante básico de lo que podamos hablar de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, pero es necesario. Amén. Bueno, nos están saludando nuestros hermanos. Bueno, me parece que está Carolina Leiva, ¿cierto? Le mandamos un cariñoso saludo. Amén. Nuestro hermanito Edgardo Piña, ¿cierto? Le saludamos en el Señor. Amén. Mi hermanito Edgar, ¿cierto? Le saludamos en el Señor. Amén. Nuestro hermano evangelista, ¿cierto? Le saludamos cariñosamente en el Señor. Qué bueno que esté, ¿cierto? Bueno, en sintonía. Bueno, a mí quizás por el internet, porque me parece que estuvo conectado, pero no sé si estará conectado ahora, pero bueno, gloria al Señor. Si cualquier cosita puede ver la grabación del programa, ¿cierto? Que le saludamos. Bueno, yo principalmente le quiero mucho en el Señor, ¿cierto? Un amiguito, un hermano que es sano, amén, que le gusta trabajar en la obra del Señor y es bueno, ¿cierto? También uno ir apegándose a siervos, hermano, amén, que están en la bendición, amén. Así que bueno, un cariñoso saludo, un abrazo para él, para su esposita, ¿cierto? Para nuestra hermanita, ¿cierto? También le mandamos un cariñoso saludo, nuestra hermanita Krishna, ¿cierto? Amén, también le mandamos un cariñoso saludo, él nos estuvo recibiendo en su casita, ¿cierto? Amén, y estamos contentos por eso, amén. Bueno, para ya lo que ir entrando en el tema, bueno, yo le hice la introducción más o menos lo que habíamos hablado, ¿cierto? Ese día, que de todo lo que trataba, ¿cierto? Amén. De todo lo que tratamos, ¿cierto? Con respecto a lo que es el tema del bautismo, ¿cierto? Amén. Llegamos, ¿cierto? Ya al libro de los Hechos. Amén. Ya aquí el Señor Jesucristo ya había partido. El Señor Jesucristo ya aquí le había delegado, ¿cierto? A lo que es la iglesia la tarea, ¿cierto? Bueno, si vemos, ¿cierto? Lo que es el mandato, voy a citar Marcos 16:16, que fue el que lo citamos, ¿cierto? En el día lunes, por eso quizá usted me dirá, hay muchos versículos que quizá no los citaron, bueno, todos los versículos de los evangelios, ¿cierto? Los citamos, pero yo para partir ¿cierto? Voy a empezar con citando para que usted se pueda también ir enganchando. El Señor Jesucristo dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Eso es lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo, ¿cierto? 38. Amén. En el versículo 38, el apóstol Pedro, ¿cierto? Voy a subrayar aquí, ¿cierto? Lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia. Amén. O a los creyentes, ¿cierto? A las personas que estaban, ¿cierto? Atentos a la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿sabe qué? Mire, quiero detenerme un poco en esto. Quiero detenerme un poco en esto porque esto es muy importante. Amén. A pesar de que el tema del bautismo, amén, es un tema, bueno, para los que leemos la Escritura sin ninguna jactancia, quizá usted que quizá tenga más estudio teológico, quizá podrá ampliar el tema con ciertas remas que usted pueda tener de la palabra, pero en el fondo, ¿cierto? La doctrina del bautismo es bastante simple. El bautismo es para arrepentimiento de pecado, ¿cierto? Amén. Así que por lo tanto se debe bautizar gente que está consciente y que debe reconocerse como pecador delante del Dios del cielo. Pero mire, bueno, eso nosotros lo hablamos, amén, en el primer tema, el primer día de que hablamos de este tema, ¿cierto? El día miércoles. Pero mire, quiero citar
este versículo, bueno, yo cité de Marcos 16 cuando empieza a decir en adelante que ir y predicar a todo el evangelio a toda criatura y todo aquel que en el que creyere fuere será salvo, ¿cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. O sea, como dando a entender la importancia, ¿cierto? A pesar de que es un simbolismo, porque cuando usted es bautizado en las aguas, es sumergido, es un simbolismo de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, y lo que dice en el libro de Pedro, ¿cierto? El libro de Pedro, si nosotros vamos a leer el libro de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 21, da claro ejemplo del simbolismo que es. Amén. El libro de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto no nos salva. Ahora nos salva, perdón, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. Mira la importancia, ahora nos salva. Pero después dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. O sea, esto es un mandato de Cristo, ¿cierto? Este es un mandato de Cristo, ¿cierto? Que nosotros vimos que Jesús lo practicó, que Jesús se bautizó. Y el mismo Señor dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me quiero detener en esto, hermano. Amén. Si nosotros nos detenemos en la Escritura, aquí le dice bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mismo Señor Jesucristo dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esto tiene como por subtítulo, ¿cierto? Del versículo 16, del capítulo 28 del libro de Mateo, tiene como subtítulo, ¿cierto? La gran comisión. O sea, la gran comisión de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y hacer discípulos a las naciones. O sea, predicar el evangelio, ganarse esa alma para el Señor y esa alma llevarla a la iglesia, a la congregación y poder enseñarle la palabra, poder enseñarle los preceptos bíblicos que la persona, que el cristiano debe tener, pero también dice bautizándolos, amén. O sea, hace énfasis en esto, bautizándolos, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué yo me detengo en esto? Porque si, por ejemplo, voy al libro, ¿cierto?, de Hechos, amén, en el capítulo 2, ¿cierto?, en el versículo 38, Hechos capítulo 2, versículo 38, amén, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, ¿cierto? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te saludo Marcelito, Dios te bendiga, primito. Un abrazo y saludos. Amén. Y aquí Pedro dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. O sea, si nosotros detenemos bien la Escritura, aquí el apóstol Pedro, ¿cierto?, está enseñando a los cristianos que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Amén. Que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Amén. Para perdón de los pecados. Ahora, muchos toman este pasaje bíblico, ¿cierto?, como una rebeldía hacia la iglesia, como una rebeldía, ¿cierto?, hacia el mandato que dejó el Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio, ¿cierto?, hacer discípulos a las naciones, pero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchos aún, ¿cierto? Muchos aún bautizan, amén, y siguen bautizando en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué hablamos esto? Porque esa doctrina es un error.
Ahora, usted me dirá, ¿cierto? Yo le estoy citando los pasajes, ¿cierto? Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, principalmente el apóstol Pedro, su ministerio era predicarle a los judíos. No quiere decir que si Pedro se topó en algún momento con algún gentil no le predicó la palabra. No quiere decir que si el apóstol Pablo, ¿cierto?, se topó, amén, con un gentil, ¿cierto?, no les predicó la palabra. No quiere decir que eso no pueda ocurrir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero principalmente el apóstol Pedro, su ministerio era predicar el evangelio, predicar a Jesucristo, amén, a los judíos. Ahora, el que dice la palabra, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está hablando de un sermón que él le da a gente que eran judíos. Y no con la Biblia no se contradice, ojo, la Biblia no se contradice al mandato, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra, ¿cierto?, en el libro de Mateo, capítulo, 28, del versículo 19. Amén. Que es bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Sino que aquí hay un contexto histórico, hermano. Aquí él está predicando a gente que llevaba años una vida religiosa. Estos hombres judíos no era necesario que se les hablara de Dios. Estos hombres judíos, ¿cierto?, tenían la ley, tenían los profetas. Estos hombres escudriñaban las escrituras. Estos hombres entendían quién era Dios. Estos hombres, ¿cierto?, habían vivido con muchas historias, con muchas leyes, con muchos testimonios. Más que historias, eran testimonios reales de cómo sus primeros antepasados, ¿cierto?, tuvieron una relación totalmente estrecha, totalmente personal con el Dios del cielo. Estos hombres, hermanos amados, ¿cierto?, sabían quién era Dios. Estos hombres sabían quién era Dios. Entonces, la tarea que este hombre como apóstol, ¿cierto?, a los judíos, la tarea que este hombre tenía era hacer que estos hombres, hermano amado, que creían en un Dios, que sabían que existía un Dios, pudieran reconocer que fue Dios quien mandó a Jesucristo. Porque, le explico, amén, quizás esto usted no lo va a entender así, quizás en la Biblia, quizás va a tener que buscar, ¿cierto?, alguna ayuda extra, amén. Y estos hombres le enseñaban a los judíos que el Señor Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Ahora, tenían tarea difícil porque muchos de los judíos que quizá tenían su corazón dispuesto porque todos eran conocedores de Dios, muchos de ellos les costaba creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahora, ellos como judíos estaban esperando un rey, estaban esperando un libertador que llegara, quizá con un tremendo ejército, y los libertara del yugo de esclavitud que el pueblo de Israel tenía bajo el yugo de Roma. O sea, ellos estaban esperando un rey poderoso, con ejército, un rey político. No esperaban un rey espiritual. Porque estos hombres de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces estos hombres no andaban por fe, sino que andaban por vista. Estos hombres no buscaban, ¿cierto?, lo celestial porque eran carnales, buscaban lo terrenal. Y terrenalmente no habían visto, ¿cierto?, no habían visto que había llegado un rey,
un Mesías enviado por Dios para libertarlo. Pero lo que ellos no entendían era, bendito sea el nombre del Señor, de que sí había gente que entendía el mensaje espiritual de Jesucristo, que sí lo había entendido y sí habían creído que era el Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro, para asegurarse que esas personas realmente lo aceptaban a Cristo, porque ahora usted entienda esto, nosotros decimos, claro, amén, Dios es uno solo, pero es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, los tres son un solo Dios. Si usted no, dice la Biblia, que el que no recibe al Hijo, no recibe al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y nosotros, a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, es en el cual tenemos entrada al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenían estos hombres que se habían arrepentido, debían de dar fe de que realmente estos hombres habían aceptado y reconocían el sacrificio de Cristo en la cruz. Y una de las formas que estos hombres tenían era el que se bautizaran en el nombre de Jesús. Porque en ese periodo muchos creían en Dios, pero no todos creían en que el sacrificio del Señor Jesucristo le podía abrirle las puertas o la entrada al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, el apóstol Pedro, como apóstol de Jesucristo, era bien reacio con los gentiles. Por ejemplo, en el capítulo 12 dice, en el capítulo 8, en el versículo 12, voy a leer un poquito para que también vamos con la palabra. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿ve? O sea, estaba anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. O sea, estaba hablando del plan de salvación de Dios, pero estaba dándole a entender que Jesucristo era el que ejecutaba ese plan de salvación. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea, él predicaba el plan de salvación y predicaba a Jesucristo. Cuando lo aceptaban, cuando entendían esto, se bautizaban hombres y mujeres. Dice la Biblia que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, este versículo da la claridad del trabajo que hicieron los apóstoles de poder bautizarle, de poder explicarle realmente el plan de salvación, pero también exaltar el nombre de Jesucristo, porque estos hombres judíos no creían, hermano. Ellos creían, ¿cierto? En el libro de Deuteronomio me parece cuando dice la escritura, Jehová uno es. Entonces ellos no aceptaban que Dios tuviera un hijo, que mandara a su hijo a morir. Y que su hijo fuera una persona humilde, un carpintero, una persona que fue escupido, que fue maltratado. Ellos no aceptaban eso. Pero los que sí aceptaban, el apóstol Pedro, ¿cierto?, los bautizaba en el nombre, ¿cierto?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero ese es el motivo por el cual, ¿cierto? Ese es el motivo por el cual usted tiene que entender que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. No es que sea el mandato de la iglesia de que tenga que bautizarse usted en el nombre de Jesús, porque el mandato del Señor Jesucristo es bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato que él bíblicamente le enseña a sus discípulos, no tan solamente a los apóstoles y sus discípulos, porque los discípulos de Jesús también bautizaban, pero cuando él partiría, cuando él subiría arriba y bajara el Espíritu Santo,
el mandato de la iglesia es predicar el evangelio, hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato claro del Señor Jesucristo. Ahora, hay hombres que quieren que quizás, como ser como el apóstol Pedro, que andaba bautizando en el nombre de Jesús, quizás sin tener una base clara, ¿no? Que como Pedro bautizó en el nombre de Jesús, ¿cierto? Yo también bautizo en el nombre de Jesús. O sea, bueno, si la Biblia, si el Señor Jesucristo dice que usted debe ser un hombre de paz y no un hombre de guerra, pero el apóstol Pedro sacó la espada y andaba cortando orejas, usted saque la espada y póngase a cortar orejas. No sé si entiende lo que quiero decirle. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, pero como yo de Cristo. O sea, él se ponía como un hombre que era digno de imitar. Si usted ve al apóstol Pedro, es un hombre digno de imitar, pero tiene que ser como el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro quería imitar a Jesucristo. O sea, Jesucristo es modelo. Jesucristo, hermano, es nuestro Salvador. A Él debemos obedecerle, Él es Dios. De hecho, tampoco los apóstoles escribieron alguna carta diciendo como mandato, ¿sabes qué? Bauticen en el nombre de Jesús. Sino que esto es una práctica que ellos hacían por el motivo por el cual yo ya les expliqué. Ahora, si seguimos con la escritura, voy a leer un texto bíblico que nos aclara algo que es bastante, cierto, controversial en algunas iglesias. Ahora, esto tampoco es doctrina. Esto puede ser una opinión personal. Lo voy a leer. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, estos hombres debían creer primeramente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Muchos tenían conocimiento que había un Dios en los cielos. Muchos conocían, muchos sabían, pero debían creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y aquí dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, ¿por qué digo que esto es controversia? Y esto nos lo enseñamos como una doctrina para que usted, por ejemplo, vaya a pensar que uno como hermano quizá está en desacuerdo con los pastores. Amén. O que uno lo quiera instaurar como una doctrina. No, esto es una opinión personal. Que eso yo lo dejo bastante claro. Juan el Bautista hablaba y decía que había que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, los hombres que están por delante, amén, en este caso, cierto, nuestros pastores, que nosotros, cierto, por muchos cargos que podamos tener en la iglesia, la autoridad mayor de la iglesia es el pastor. Los pastores son los que están encargados, cierto, de dar los bautismos. Obviamente, cierto, uno como colaborador, en mi caso, en mi rol de su ayudante, cierto, yo lo ayudo a hacer los bautismos, pero es el que ejecuta los bautismos. Él es cierto el pastor es cierto quien los lleva a cabo, los que decide a quién bautizar. Ahora, dentro de la iglesia, la verdad las cosas es que es muy difícil que los bautismos se realicen, cierto, en tiempo de invierno. Amén. Es muy difícil, cierto, que los bautismos se realicen, cierto, que fueran bautizados, cierto, en un tiempo de invierno, donde haga frío. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, generalmente los bautismos, cierto, se hacen en el verano. Amén. Generalmente los bautismos, cierto, que usted puede, cierto, bautizarse, perdón, se me fue la idea,
que usted puede, ¿cierto?, bautizarse, pero no es muy difícil que se bautice, ¿cierto?, en invierno, ¿cierto? Se bautiza en verano, ¿cierto? Donde el tiempo acompaña un poquito más, donde es más fresquito, ¿cierto? Amén. Y la verdad las cosas, que generalmente dentro de la iglesia, cuando llega un creyente, no todos los creyentes llegan en verano. Amén. Hay unos que llegan marzo, abril, mayo, mitad de año. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y desde que llegan a la iglesia hasta que llega el otro verano, pasa una cantidad de meses. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa cantidad de meses, al siervo de Dios, al hombre que está por delante, le hace que esta persona pueda tener un parámetro de si esa persona es apta o no es apta para bautizarse según los frutos dignos de arrepentimiento que mostró o no mostró. Juan el Bautista, cuando predicaba, les decía hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, esto es como una opinión personal. Quizá llegaba gente que quizá por aparentar ser más espiritual se bautizaba. Pero en el fondo de su corazón esa persona no pensaba en cambiar su vida, porque principalmente el bautismo es arrepentimiento. Es como dice cierto Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Y el bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, usted puede ver que quizá estos hombres se querían bautizar sin hacer fruto de arrepentimiento, sin quizás incluso no habiéndose arrepentido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que muchos pastores, ¿cierto?, quizá hacen los bautismos y quizá no bautizan a las personas inmediatamente. No se dan un plazo de ni 1, 2, ni 3, ni 4, porque no hay un plazo. Eso es lo que quiero que usted entienda a la luz de la Escritura. Aquí hay un evento en donde un hombre iba leyendo la Escritura, porque si usted va a leer del versículo 26 del capítulo 8, Cristo es predicado en un etíope. Dice que este hombre va leyendo y se acerca a Felipe, ¿cierto?, que le explique la Escritura, porque este hombre quizás estaba leyendo la Biblia, pero un hombre novato, era un hombre nuevo, ni siquiera era judío, era etíope. Y este hombre se interesó en lo de Dios y empezó a leer. Y Felipe, ¿cierto?, como buen evangelista ahí, le predicó la palabra, le exhortó, le animó. Le habló lo correspondiente al reino de los cielos. Dice la Escritura que le predicaba también a Jesucristo para que pudieran entender que a través de Jesucristo nosotros tenemos la salvación, que es por gracia a través de la fe, pero principalmente por gracia a través de la fe. Y llegaron a cierta agua. Y le dice el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, este hombre le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
¿Por qué yo cito ese pasaje bíblico? Porque para que usted entienda que no hay, bendito sea el nombre del Señor, no hay un mandato bíblico que diga que después de cierto tiempo usted puede bautizar o no. No hay un mandato bíblico que diga que usted después de un mes tiene que bautizarse, después de 2, después de 3, después de 4, después de 5, después de un año. Yo he escuchado pastores que llegan las personas y esperan todo un año. Pastores que han esperado 1 año y medio para bautizar a una persona. Ahora, hay gente que quizás lleva 1 año, 2 años, 3 años, quizás y no han sido bautizados porque quizás, no sé, yo no estoy hablando solamente de la iglesia donde yo sirvo al Señor, yo estoy hablando en general de toda la iglesia, pero quizás hay pastores que ven que los hermanos no son comprometidos o no tienen buen testimonio, o realmente no aman la obra del Señor, o realmente no aman lo de Dios y simplemente van como oyentes a la iglesia. Bueno, yo comprendo que quizá el pastor pueda tener un cierto temor de bautizar, o sea, como hay un dicho que dicen algunos siervos, de echar un pecador seco al agua y sacar un pecador mojado. Ahora, la Biblia, hermano, no especifica el día, ni la hora, ni el tiempo. O sea, aquí este hombre había creído y le dije, si crees de todo corazón, porque también entra cierto, lo que usted debe entender esto. Porque esto es de las dos partes. Usted no puede decir que usted quiere bautizarse si realmente usted no está seguro, si usted realmente no cree en la doctrina, si realmente usted no ha tenido un encuentro con Dios, si realmente usted en su corazón no pretende servir al Señor. Bendito sea el nombre del Cristo. Eso tiene que usted entenderlo muy claro. Porque si bien es cierto, nadie le puede decirle a usted, no, es que usted tiene que esperar 2, 3, 4, 5 meses. Ahora, obviamente, que dentro de una congregación hay una obediencia. Ojo con eso. Ojo con eso. Que no se malentienda, porque usted puede entender que quizás aquí estamos diciendo, no, es que usted tiene que decirle al pastor que la bautice al tiro si usted quiere bautizarse. No. Aquí hay una obediencia. Aquí por eso le digo que esto es una opinión personal. Amén. Aquí el pastor que quiera esperar para bautizar a las personas hace bien, porque lo está haciendo para ver el comportamiento y la conducta. Ahora, no es un requisito, una ordenanza bíblica que tenga que esperar. ¿Por qué? Porque si realmente una persona cree de todo corazón, una persona que esté agonizando, y la persona cree de todo corazón y quiere bautizarse, usted va y lo bautiza, lo mete al agua. No puede decir quizá, no, pero esperemos, no sé, el otro verano para ver si andáis bien o no. La responsabilidad cae sobre la persona que está expresando que cree, porque la verdad de las cosas es que nosotros podemos tener mucha visión espiritual, mucho discernimiento. Muchos dirán, ¿dónde está la visión? Pero tampoco nosotros podemos andar viendo en los corazones. Porque si fuera por eso, hermano, no sé, venga a la iglesia o ande por toda la iglesia y vaya marcando los hermanos que van a puro mirar la hermanita, los hermanos que van a puro peluciar, los pastores vaya marcando los que son los que predican por puro amor al dinero y vaya haciendo una lista para ir sabiendo quiénes son. Porque cuando todos llegamos a la iglesia, todos andamos lindos. O usted mismo que está escuchando este programa, usted no sabe cuáles son mis fines. Usted me ve predicando la palabra y aparentemente yo soy un cristiano. Y usted me ve y me trato como tal, como un hermano en Cristo, porque por lo que yo hablo, por lo que yo pienso, por lo que estoy conversando en esta hora, por el trabajo que uno realiza en la obra de Dios, pero usted no sabe lo que puede haber dentro del corazón. O sea, entendamos que está bien, es una apreciación personal para que usted debe saberlo, porque como predicador del Evangelio debemos predicar todas las cosas. No debemos quizás dejar algunas cosas de lado que quizás a nosotros no nos gusta, o no queremos hablarla, o no queremos expresarla. Ahora, aquí la Biblia declara que Pedro era reacio a bautizar a los gentiles. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que era reacio.
Y en el versículo 47 del capítulo 10 del libro de Hechos dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, este hombre Pedro, hermano, era reacio a bautizar gentiles, pero vio que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Gloria al que vive. Entonces nosotros podemos entender, hermano, que aquí hay una enseñanza bíblica, una enseñanza, mi amado hermano, con respecto a lo que es el bautismo, para que usted vaya haciéndose una idea, para que usted vaya conociendo la Escritura, hermano. Ahora, obviamente que cuando usted va a una iglesia, usted no puede llegar como una persona, sentarse en la banca, si sabe que yo, pararse en la congregación y yo creo la palabra, así que tienen que bautizarme. Porque el hombre que es el líder de la iglesia es el pastor. Ahora, si el pastor quiere dar un tiempo para bautizarle, bueno, Dios juzgará si se está alargando mucho, o está esperando mucho, o está esperando poco. Ahora, si el pastor va y bautiza a la persona inmediatamente, Dios tendrá que juzgar si el hombre mintió al decir que estaba arrepentido o no. Por eso le digo, esto es algo serio. Esto es un sacramento de la iglesia. Es el mismo Señor Jesucristo se bautizó. Eso nosotros lo vimos en el día miércoles en el programa que realizamos, que si usted no lo vio, usted puede verlo en el canal de YouTube, ¿cierto? Que usted me busca por hermano Rodrigo Poblete y ahí aparece bautismo primera parte. Estaremos subiendo este programa también. Amén, para que usted se pueda suscribirse al canal y pueda dejarnos su like. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos entender estas cosas, hermano. Debemos entender, bendito sea el nombre del Señor, estas cosas. Que el bautismo, hermano amado, es de arrepentimiento de pecado. Es una vida con una conciencia hacia Dios. ¿No está haciendo usted una conciencia, hermano amado? ¿No está haciendo usted una conciencia de un club de fútbol? ¿No está usted haciendo un piquero en el agua? Mire, yo le voy a citar lo que dice para que usted vaya entendiendo la seriedad de esto, mire. Y lo voy a subrayar. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y dice, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo voy a leer de nuevo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. O sea, esto es algo importante. Esto es algo... Es un mandato del Señor Jesucristo, hermano. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, esto no es que usted va diciendo con cuál camiseta voy a jugar a los que les gusta jugar a la pelota. No, a mí pásame la 7, la 8, la 9, la 10, no. Esto es algo que el Hijo de Dios, que siendo Jesucristo Dios mismo, instauró este sacramento para la iglesia. De que usted pueda bautizarse, usted debe bautizarse. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bendito sea el Cristo de la gloria. Entonces debemos entender, hermano amado, que la importancia del bautismo. Ahora,
¿Qué pasa si una persona no se puede bautizar? ¿Qué pasa si usted le predica a una persona? Bendito sea el Cristo de la gloria, que está postrada en una cama. Amén. Una persona que está postrada en una cama. Y esa persona, bendito sea el Cristo de la gloria, esa persona, no sé, usted la va a visitar, así como los hermanitos que van a visitar, ¿cierto?, los hospitales. Y le predican a un enfermo, quizá terminal. Ahora usted podrá decir, bueno, quizá se podrá bautizar a alguien en una piscina. Sí, siendo sumergido, se puede bautizar en una piscina. La Biblia tampoco declara que debe haber, ¿cierto?, un tipo de río, mar. Puede ser una tina de baño. Puede ser una tina de baño. Ahora, como esto es un simbolismo, pero es un sacramento de la iglesia, se busca dar, ¿cierto?, la solemnidad que esto merece. Por eso la iglesia hace el trabajo de asistir a un lago, a un río, a un lugar, ¿cierto?, donde hay agua natural, para poder bautizar, ¿cierto?, la misma naturaleza que Dios provee a la humanidad, en ese mismo lugar, el poder bautizar a la gente. Ahora, si usted a ese enfermo no puede meterlo en la tina, ni meterlo en la piscina, ni llevarlo a la playa, ni llevarlo, ¿cierto?, no sé, al río o a un lugar donde usted lo pueda bautizar, amén, no se le ocurra estarlo bautizándolo tirando la agüita, porque ese no es el bautismo bíblico. Ahí usted está haciendo de su levadura. En ese caso la persona es mejor no bautizarla. Ahora usted dirá, chuta, pero es que la palabra, hermano, Dios es el que salva las almas, Dios conoce todas las situaciones. Usted no tiene por qué explicarle nada a Dios, que Dios está viendo lo que está pasando, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero el que se bautiza debe creer que los muertos resucitan. Mire lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Porque debemos creer que los muertos resucitarán. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea el Cristo de la gloria. O sea, que usted vaya entendiendo la importancia del bautismo, hermano. Esto no es cualquier cosa. Amén. Esto no es cualquier cosa, mi amado hermano. Este es un mandato del Señor Jesucristo. No es que hayan otros bautismos, no es, mi amado hermano, que usted diga, no, pero es que mire, si yo lo bautizo así, es que mire, es que yo vi, no sé, en una parte que lo hacían así. Usted está faltando a la verdad. El apóstol Pablo, el libro de los Efesios, es bastante claro, les dice en el capítulo 4, versículo 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Y cuál es ese bautismo? El bautismo instaurado por Juan el Bautista, que es el bautismo ¿de qué? Para arrepentimiento de pecado. Amén. Y el que se bautiza debe creer en la palabra, debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, debe creer que Él murió, debe creer que Él resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios y puede interceder por nuestros pecados y nos abre la entrada a la salvación por gracia a través de la fe en el sacrificio que Él hizo y en Dios, hermano amado, y esa persona debe sumergirse en el agua, simbolizando la muerte de la carne, la muerte con Cristo, a la vida antigua, a la vida pasada, a la vida pecaminosa, y salir del agua como una aspiración, hermano, de una buena conciencia delante de Dios, haciendo que esa persona de hoy en adelante quiere buscar al Señor, quiere, cierto, amar a Dios, quiere vivir para Dios. Esa es la buena conciencia que usted debe tener, bendito sea el nombre del Señor, como cristiano.
Ese es el motivo por el cual personas deben bautizarse. Ahora, hay pastores que para eso, hermano, primeramente deben ver cuál es su fe, cómo usted se comporta, y no es malo que el pastor quiera hacerlo. Ahora, si usted, una persona está muriendo y quiere bautizarse, bueno, eso queda a criterio, ¿cierto?, de la persona, porque el que come, para Dios come, y el que no come, para Dios no come. O sea, si a mí me pusieran en un caso que tuviera que bautizar a una persona, yo lo bautizo, y después si miran, pero es que sabe que se apartó, o ya no camina más, bueno, el hombre manifestó estar arrepentido. Y yo cumplí con creerle, porque yo no soy quien para dudar de la palabra de nadie. Ahora, si esa persona vuelve de nuevo, obviamente hay un antecedente que esa persona mintió, que esa persona es un mentiroso, o esa persona es aquí o allá, porque hay un antecedente. Pero mientras usted no conozca a las personas, es muy difícil que usted pueda prejuiciarlas. Amén. Por eso es que generalmente los bautismos se hacen en verano, para que así los hermanos que van creyendo se vayan viendo realmente si están perseverando en la fe, si realmente buscan a Dios, si se gozan con la palabra, si realmente están amando al Señor, porque es muy fácil decir, ¿cierto? En muchos que dicen, yo amo al Señor, oiga, yo amo al Señor. Muchos, hermano. Pero con sus hechos no lo demuestran. Entonces, entienda que el bautismo es el simbolismo de morir con Cristo, ¿cierto? Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bendito sea el Cristo de la gloria. Amén. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12. Bendito sea el Cristo de la gloria. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Y para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero citarle, ¿cierto? El primera de Pedro, bueno, que ya lo leímos, ¿cierto? Amén, que el bautismo de esto ahora nos salva, no quitando, ¿cierto?, la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, la aspiración de una buena conciencia. Amigos, si usted va a bautizarse, crea en la doctrina bíblica, hágalo de todo corazón creyendo, tenga temor de Dios, bautícese para que usted pueda arrepentirse de sus pecados. Bautícese, ¿cierto?, con el temor que esto conlleva, hermano amado. No lo tome como un juego, porque quizá la otra persona que lo está bautizando está creyendo que usted realmente está arrepentido. Amén. Así que es necesario que usted, porque usted, el que se bautiza, le va a dar cada uno cuenta a Dios de sí. Eso téngalo claro. Así que le animamos a usted para que usted primeramente pueda creer en esta palabra, para que también pueda ser bautizándose, para que pase a ser parte de la gran familia de Dios. Amén. Bueno, el tiempo es breve. Yo me despido. Amén. Recuerde, ¿cierto? Ahí ustedes, si están en sintonía. Amén. Recuerde, ¿cierto? En YouTube, hermano Rodrigo Poblete, ¿cierto? Le aparecerá quien les habla. Suscríbase al canal, ¿cierto? Déjeme sus comentarios, ¿cierto? Quizá usted quiere aportar con algún texto bíblico, quizá con alguna apreciación, con alguna opinión, hermano, amén. Aquí no buscamos, ¿cierto? De que aquí no es que lo que yo dije, eso es lo que es, y lo que usted me diga no está todo mal, no. Aquí podemos escuchar las opiniones y podemos, ¿cierto?, ver si todo, como los cristianos de Berea. Hechos capítulo 17, vamos viendo, ¿cierto?, si la opinión que usted me puede dar o los textos que usted me está citando son, digamos, tienen que ver con el contexto, y podemos ver, ¿cierto?, si esto puede servir para edificarnos aún más. Amén. Así que el Señor le bendiga. Yo me despido, ¿cierto? Estaré yendo, ¿cierto?, a la casa de mi pastor a compartir un ratito con mi pastor. Amén. Así es que si el pastor, ¿cierto?, está escuchando, que ponga la agüita nomás. Amén. Para allá vamos. Amén. Si Cristo no viene, en lo que yo me demoro en llegar a su casa. Amén. Así que bueno, saludamos a todos los hermanos, ¿cierto? Bueno, yo no sé quién más estará en sintonía, hermano amado. Amén. Si hay algún hermano escuchando por ahí, bueno, a todos los hermanos, hermano Ariel, hermano Rodrigo, hermana Rosa, hermana Gloria, hermano Marco Donoso, la hermana Leni, todos los hermanos, hermano. Si no lo nombré, pero no se sienta menospreciado, porque el saludo es cariñoso para todos los hermanos de nuestro ministerio, especialmente, ¿cierto?, nuestros siervos. Amén. Y para todos los hermanos que están en sintonía, que son fieles auditores de Radio Kadosh, ¿cierto? Les decimos que este año ya, ¿cierto?, estamos esperando que hay más siervos, vamos a hacer más programas. Esperamos que haya algunos hermanos que están ahí como medio indecisos de hacer programa, puedan decidirse, hermanos amados, amén, para que también podamos estar, ¿cierto?, predicando mayormente la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.
la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y desde aquí les decimos Maranata, el Señor viene. Que Dios les bendiga.